Ya está en grabación. Bien, vamos a continuar con el curso. Miren, sé que varios de ustedes tuvieron problemas con el Sume. Yo lo corregí 2 veces. Yo espero que ya no haya errores. Eh, por alguna razón que la misma gente del Sume no me lo supo explicar muy bien, de repente cambia la matriculación de los estudiantes. Pasó 2 veces. Yo había corregido para el miércoles, yo había corregido la matriculación de los 2 cursos y se volvió a repetir que en algunos casos les ponía una fecha límite de matriculación, y lo volví a cambiar. Hoy en la mañana entré y todo se veía bien. Entonces yo espero que otros colegas me comentaron que habían tenido otro tipo de problemas con el Sume, que tenían luego dificultades que yo no he tenido, ¿no? Para accesar a los archivos, etcétera. Yo espero que no haya más problemas. Si hay problemas, pues nos movemos a un sistema más eficiente, ¿no? Que sería finalmente el Moodle de la división funciona muy bien. Lo único que sucede es que nos hicieron mucha insistencia en que usáramos esta plataforma, pero pues creo que lo que sucede es que no tiene la capacidad para manejar tantos cursos. Y en la medida en que se va incrementando el semestre, pues se van llenando más la capacidad por tareas, exámenes, etcétera. Y bueno, entonces vamos a ver cómo nos va. Si no, pues nos movemos al Moodle de la división, que es con el que trabajamos el semestre pasado. Aquí fue por una insistencia de la rectoría de usar este método, ¿no? Bien. eh, Hoy voy a continuar resolviendo ejercicios. Vamos a estar dedicando pues estas clases a ejemplificar mucho de lo que hemos visto. Propiamente todo lo que es el contenido de esta unidad de fluidos ya lo abarcamos. Les dejé a ustedes un ejercicio de demostrar la ecuación de continuidad, la conservación de masa, que repito, eso está desarrollado en todos sus libros de texto. Entonces lo que les pido es que se sientan a verlo y leerlo, ¿no? Y hacerlo, que se convenzan, ¿no? Es parte de una tarea, digamos, porque todas las otras demostraciones yo se las hice, y entonces este es un ejercicio de que ustedes ahora hagan la demostración, ¿no? Eh, pero ya hemos visto todos los fundamentos básicos, y entonces pues ahora lo que conviene es ver ejemplos. Hay muchos tipos de ejemplos. Eh, eh, Su texto trae varios ejemplos, varios ejercicios, pero bueno, nos podríamos pasar aquí todo el semestre resolviendo ejercicios de fluidos. Esa no es la idea del curso. Yo estoy seleccionando algunos que son los más, eh, digamos, significativos, o diría que ilustran más temas o aplicaciones de lo que estamos aprendiendo. Y vamos a tener un examen. Este examen pues va a contar de 2 partes. Una evaluación que se hará directamente en el SUME, como un examen que directamente se hará un día, y, y una parte que será que me entregarán una evaluación, que me entregarán, que harán en su casa y me la entregarán, ¿no? Entonces, más o menos como yo veo las fechas, ya las precisaremos eh, la próxima clase, pero como a ustedes sí les afecta el puente, ¿no? El 16, hay un día feriado. Entonces, que es miércoles 16 de septiembre. Entonces yo estoy contemplando que el, la primera parte del examen se las, eh, para dar tiempo a resolver dudas, etcétera, sería el miércoles 23,
no, perdón. Sí, miércoles 23. Y para entregar el examen sería el lunes. El que es de tarea sería el lunes siguiente, ¿no? O sea, el lunes, ¿qué? 28, ¿no? No, a ver, espérenme, me estoy equivocando. Es 16, no tenemos esa clase, luego necesitaríamos el lunes 21 para cuestión de resolver dudas, el 23 haríamos el examen en el SUME y sí, y efectivamente el 28 me entregarían el, la tarea, ¿no? Y eso sería la evaluación del examen. Ok, entonces, entonces va a tener dos partes. Una que sí van a ser directamente en el aula digital y otra que van a ser de tarea, ¿no? Ok, bueno, ¿hay alguna duda sobre esto? No. Bueno, No, vamos bien. vamos bien, ok. Tengo una duda respecto, ¿cómo se van a ponderar esas calificaciones? O sea, ¿vale 50 y 50? Lo del SUME Sí, y... es un solo examen. Es Ok. un examen en dos partes, o sea, es el mismo examen en dos partes. Ok. ¿Ok? Muy bien. O sea, no son dos exámenes, es uno solo. Ya. Gracias. Bien. Entonces vamos a hacer ejercicios de hidrostática e hidrodinámica. Lo que hemos visto ha sido cómo las leyes de Newton nos permiten entender una serie de principios que hemos ido aprendiendo y en principio con esa información más algo adicional que no está contenido en las leyes de Newton, que es la conservación de masa, entonces ya estamos en disposición de poder resolver problemas concretos, ¿no? En la clase de hoy estaremos enfocándonos más a problemas hidrostáticos y en la próxima clase o en las próximas clases a problemas hidrodinámicos. Lo que hemos repasado en el curso ha sido el principio de Arquímedes, que entendimos que fue la aplicación de la segunda ley de Newton para un fluido que está sumergido en un fluido. Vimos que por necesidad de la condición de equilibrio, que la segunda ley de Newton nos dice que si el objeto no está acelerado es que la suma de fuerzas que actúan sobre ese objeto es cero y por lo tanto, de ahí la necesidad de que exista la fuerza de empuje o de flotación cuando un fluido está sumergido y necesariamente ese empuje tiene que ser igual al peso del fluido que desaloja el cuerpo, ¿sí? Cuando lo ponemos en el líquido, en el fluido. Ese es el principio de Arquímedes. Lo estamos entendiendo todo a nivel de Newton. ¿Okay? Ese es el objetivo del curso. Que vean que todos estos principios por separado, todos provienen del mismo conjunto de leyes, las leyes de Newton de la mecánica. Vimos la ecuación fundamental de la hidrostática, que precisamente nos permitió entender cómo cambia la presión con la altura en una columna de un fluido. Hicimos la deducción y fue otra vez, fue a partir de la segunda ley de Newton. Y obtuvimos la ecuación de que una columna de aire o de líquido sujeto a la fuerza gravitacional, pues entonces la presión cambia con la altura respecto a la superficie, de acuerdo con el producto de la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. Ese fue el principio fundamental de la hidrostática. Luego vimos la ecuación de Bernoulli, que es tal cual la aplicación, es llevar el principio de conservación de energía que se deduce de las leyes de Newton para el caso en que no hay fuerzas disipativas, para el caso de un fluido. Entonces aplicamos el teorema trabajo-energía
cinética. Nada más que en este caso el trabajo vimos que había dos componentes de trabajo, uno asociado a la gravedad y otro a la presión. Que el cambio de la energía cinética pues es tal cual como cambia la energía cinética del cuerpo. Y si eso lo escribimos por unidad de volumen, entonces nos aparece la densidad de energía potencial, la densidad de trabajo hecho por la presión, que es exactamente el cambio de la presión, y la densidad de energía cinética, el cambio de la densidad de energía cinética. Y eso nos permitió entonces escribir una ecuación de balance en donde vemos que en un fluido hay tres componentes de densidad de energía. Densidad de energía cinética, densidad de energía potencial y la presión, que es una densidad de energía, una cantidad de energía contenida por unidad de volumen. ¿Qué energía es? Pues eso es lo que vamos a entender en la parte de termodinámica. Es una energía asociada a la energía interna de la sustancia. ¿Qué es esa energía interna? Bueno, eso es la primera ley de la termodinámica, pero lo veremos ya en termodinámica. Aquí lo que estamos viendo es que de manera natural, la presión que tiene unidades de fuerza por unidad de área, pero también de energía por unidad de volumen, es una cantidad que entra en el balance energético. Principio de Bernoulli. Principio de Pascal, bueno, lo razonamos como consecuencia de la compresibilidad de un fluido, incompresibilidad, ¿verdad? De un líquido. Si un líquido es incompresible, entonces los cambios de presión se transmiten en todas las direcciones con la misma magnitud. Eso fue lo que observó Pascal. Nosotros vamos a entender esto mejor cuando veamos movimiento ondulatorio, cuando veamos el sonido. Ahí vamos a ver con detalle qué quiere decir esto en términos dinámicos. Fundamentalmente es una propiedad de propagación de ondas. Si perturbamos un líquido, esa perturbación se propaga en el líquido como una onda. Entonces, esencialmente, el principio de Pascal tiene que ver con el hecho de decir que en un líquido incompresible que sea homogéneo, eso es lo importante, la perturbación que se propaga a través del líquido es la misma en cualquier punto. Uno observa esto cuando va uno a un estanque, ¿no? Y tira una piedra, ¿no? Y se ve cómo se forman las onditas, ¿no? En el agua. Esas ondas son círculos, ¿verdad? Se van formándose círculos, propagándose a partir del punto donde cayó la piedra, ¿ok? ¿Por qué son círculos? Porque el medio es homogéneo. Y el valor de la presión que se está transmitiendo por el hecho de haber tirado esa piedrita tiene el mismo valor en cualquier punto del círculo, del frente de onda, diríamos, en el líquido, ¿ok? Entonces, como ven, el principio de Pascal tiene que ver con el comportamiento dinámico de una onda. Ese comportamiento dinámico es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema. Bueno, después de oscilaciones, ¿no? Que es la introducción al tema de ondas. Y vamos a ver que de nuevo es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Por eso es que aquí en este cuadro es importante que les puse antes, es que todo lo que hemos estado viendo se saca de la segunda ley de Newton. De hecho, en ese cuadro me faltó el principio fundamental de la hidrostática, ahorita me estoy dando cuenta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es parte de las leyes de Newton, ¿no? El principio de Pascal. Y ya vimos que la forma de aplicar el principio de Pascal era, por ejemplo, en un sistema de émbolos, pues las presiones son iguales en los extremos, a pesar de que las fuerzas y las áreas sobre las cuales están actuando esas fuerzas no sean las mismas. Hicimos un ejercicio, ¿no? Que mostraba cómo en el cambio de la fuerza que debe ejercerse en un émbolo para producir un efecto en el otro émbolo, ¿no? Eso fue la clase pasada.
Y conservación de masa, que es así. Ese es un principio aparte. ¿De dónde se saca? Ese no se deduce. Esto se observa experimentalmente. Se observa que la masa se conserva. ¿Sí? Cuando aparentemente la masa no se conserva es porque se fue a algún lado y no lo hemos detectado. ¿Sí? ¿Ok? La masa se puede convertir en energía también, en energía de radiación, por ejemplo. Pero eso ya son efectos que vienen de la teoría de la relatividad que no vamos a ver en estos momentos. Entonces, la conservación de la masa es un principio observado experimentalmente por siglos, ¿no? Y hasta la fecha se sigue cumpliendo. No hemos visto que no se cumpla. La idea de la conservación de la masa entonces da lugar a la ecuación de continuidad. Esto es lo que ustedes están estudiando, es lo que quiero que busquen, ¿no? Pero es básicamente que si ustedes tienen una tubería que está cambiando, imagínense que es una tubería en forma de cilindro y que de repente cambia su sección eficaz, que es su sección transversal, perdón, que es la sección perpendicular al eje del cilindro, que es un círculo, y de repente cambia de área el círculo, pues resulta ser que la velocidad del fluido va a cambiar. Y va a cambiar de tal forma que se garantice que se cumpla eso, una conservación de cuánta masa pasa por unidad de tiempo a través del tubo, ¿ok? Entonces tiene que ver con el cambio de la masa por unidad de tiempo. Así está derivado en su texto, ¿no? Bueno, quiero que vean esa demostración, pero es una ecuación que nos dice que el producto de la densidad por el área de la sección transversal en el punto 1 por la velocidad que tiene el fluido en el punto 1 es igual a la densidad del fluido por el área 2 por el volumen 2, o sea, el área en la sección en el punto 2 y la velocidad que tiene el fluido en el punto 2. Las densidades son iguales en este caso, no estamos entrando al problema de que la densidad cambie, ¿ok? Entonces, se factorizaría, pero para dejar claro que estamos hablando, ¿sí?, de masa, por eso es que dejo escrita ahí la densidad. De hecho, esa ecuación que está escrita ahí tiene que ver con el cambio de masa. Pero bueno, lo dejo ahí porque eso tiene que ver con la demostración. ¿Sí? Bien, entonces con toda esa información podemos resolver pues un montonal de ejercicios. ¿Sí? ¿Ok? Hay que aclarar que todo esto que les estoy explicando aquí, en cursos más avanzados, tiene que ver con lo que se conoce como las ecuaciones de gobierno de un fluido en movimiento. ¿Ok? Y entonces todo tiene que ver con cómo las leyes de la mecánica y las leyes de la termodinámica se aplican en un fluido en movimiento. Esto es lo que se estudia en un curso de mecánica de medios continuos. Es una parte muy importante del curso. En un curso de mecánica de medios continuos se estudia la mecánica y la física, o sea, que es mecánica y la termodinámica asociadas con un objeto deformable. Ese objeto deformable puede ser un sólido, o bien, si el objeto puede fluir, pues es un fluido. Entonces se ven esos dos extremos. Se ven cómo las leyes de la mecánica, las leyes de la termodinámica se aplican para un objeto que se deforma bajo la acción de una fuerza o un fluido sobre el cual se le aplica también una fuerza. ¿Sí? Y hay el caso mixto. En general, un material no solamente se deforma, sino también fluye. ¿Sí? Nuestros huesos tienen esas características. Los vidrios, los cristales de nuestras ventanas tienen esas características. Son sistemas viscoelásticos, se dice. ¿Ok? Tienen propiedades de elasticidad y propiedades de fluido. Entonces ahí el análisis es mucho más complicado, porque incluyen los dos casos, tanto de un objeto que se deforma como un objeto que fluye. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se estudia en un curso de
mecánica de los continuos. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí lo estamos haciendo de la manera más elemental. Profesor, Pero en sus cursos de balance y materia, los ingenieros químicos ven todo esto en una forma mucho más aplicada. ¿Sí? ¿una gelatina podría ser un ejemplo complejo? Es un sistema viscoelástico también, una gelatina. Se deforma y fluye. En general, cualquier material tiene estas características. Todo depende de la intensidad de la fuerza que se aplica, si se observa o no. ¿Ok? Ese es el de la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Depende, la respuesta a la deformación depende de la fuerza que se aplique. ¿Ok? Y entonces, en un caso de un fluido está claro que propiamente no hay deformación, hay flujo directamente. Pero en un objeto, como tú dices, un material como la gelatina, pues sí, hay tanto deformación como flujo del material. Pero muchos otros materiales tienen estas características. ¿Sí? Repito, la materia orgánica tiene estas características, nuestros huesos tienen esta característica, ¿no? Entonces, son los sistemas viscoelásticos. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios. En esta clase van a ser básicamente hidrostáticos. Es el caso estático. Ya en el próximo clase estaremos viendo, en las próximas clases estaremos viendo ejemplos dinámicos, ¿no? Este es un ejemplo que a mí me gusta porque ilustra varias cosas que son importantes. No nada más es un ejercicio de sustitución numérica, sino que implica razonar y aplicar bien las leyes de la mecánica. Nos dicen de 3 líquidos inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se mezclan, como el agua y el aceite. ¿Okay? Entonces, 3 líquidos inmiscibles se vierten en un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Las cantidades y las densidades de los líquidos son, y ahí están. ¿Sí? El primer líquido tiene un volumen de medio litro, una densidad de 2.6 gramos por centímetro cúbico. El segundo líquido tiene un volumen de 1/4 de litro y una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, esto podría ser agua pura, agua potable, perdón. Y el último líquido tiene un volumen de 0.4 litros y una densidad de 0.80 gramos por centímetros cúbicos. Estos se vierten en un recipiente y entonces nos dicen cuál es la fuerza que actúa en el fondo del recipiente. ¿Ok? Entonces, ahí estamos ilustrando, ¿no? Imagínense que tienen un recipiente que es ese. Los 3 líquidos están representados en diferentes colores. No se mezclan. Entonces quiere decir que uno va a quedar encima del otro. Cuál queda arriba y cuál queda abajo, pues dependen de sus densidades. El líquido de menor densidad, que es 0.80 gramos por centímetro cúbico, pues queda arriba, es el azul. El líquido de densidad intermedia 1 queda en medio, que es el morado. Y el líquido de densidad mayor, 2.6, es el naranja y queda hasta abajo. ¿Sí? Todo el mundo ha observado esto, ¿no? Todo el mundo ha observado esto como, pues cuando uno tiene agua con aceite, pues el aceite, ¿verdad? Se separa del agua y se ve claramente la capa de aceite por encima del agua, ¿no? Queda en la superficie, ¿no? Entonces ahora son 3 líquidos que tienen esta característica de inmiscibilidad. ¿De qué depende? De que 2 fluidos sean miscibles o no, que se mezclen o no. Eso ya depende de la naturaleza química de la sustancia. Bueno, depende de su constitución molecular, del tipo de fuerzas que ejercen entre sí las moléculas, ¿no? Ya depende de la naturaleza propia de lo que está hechas estas sustancias. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, bueno, Sí. Sí. Lo que podemos hacer es que si conocemos las densidades y los volúmenes que ocupan, pues podemos calcular las masas
asociadas a estos fluidos, ¿no? Porque sabemos que la densidad es masa por volumen, entonces yo puedo despejar la masa y sé que la masa es densidad por volumen, ¿no? Entonces yo puedo calcular para cada caso, hago la sustitución, ¿no? Y resulta ser que si hago la sustitución, pues me queda que la primera masa es 0.32. Me queda, a la hora de sustituir, me queda gramos por litros entre centímetro al cubo. Tengo que hacer la transformación al mismo sistema de unidades. Si lo pongo en términos de kilogramos por metro al cubo, la densidad, ya sea que conviertan esta densidad a kilogramo por metro al cubo, o ya sea que aquí, pues apliquen los factores de conversión, ¿no? Pero resulta ser que además la equivalencia, ¿no? Aquí están, ¿no? 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, 1 gramo por litro entre centímetro al cubo es lo mismo que 1 kilogramo por metro al cubo. Es decir, se cancelan los factores de conversión, ¿sí? Por el hecho de que 1 litro tenga 1000 centímetros cúbicos y 1 kilogramo tenga 1000 gramos, a la hora de hacer las multiplicaciones se cancelan los dos factores de 1000 y por eso es que queda aquí escrito como 0.32 kilogramos por metro al cubo. ¿Sí? Lo estoy poniendo en kilogramos y en metros porque luego voy a hablar de fuerzas en newtons. ¿Sí? Podría hablar de fuerzas en dinas, pero van a ver que por la magnitud de las cantidades conviene mejor usar newtons, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda de cómo calculé la densidad la masa del primer líquido? No. Ahí ya tendríamos que eliminar el metro al cubo, ¿no, profesor? Tienes razón. Tienes toda la razón, ahí me equivoqué. Lo que pasa es que a la hora de hacer la transformación, tienes toda la razón. Porque a la hora de poner litro, tienes toda la razón. Sí, ahí me equivoqué. Porque ya estoy haciendo la transformación a la hora que pongo litros de metros cúbicos. Sí, tienes toda la razón. Perdón. Sí, estaba distraído. No se preocupe, Se profe. calculó. Déjenme modificarlo, ¿sí? ¿Ok? De hecho, espérenme tantito. Déjenme modificarlo. Porque tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero no creo que es ahí. Es que después ya quedó en términos. Sí, es que después quedó en términos de newtons. Y entonces por eso es que ya ¿cómo se dice? Sí, y es que como estaba pensando en densidad de fuerzas, sí, eso fue un error. Ok, sí, tienes razón. Y esto ya queda aquí. Luego, este queda aquí. Perdón, esto en el pizarrón es muy fácil de hacer, ¿verdad? Pero aquí es más complicado. Y acá también más complicado. ¿Sí? Pero ya lo estoy corrigiendo porque... y también el factor de conversión me equivoqué, ¿verdad? Porque en realidad ya a la hora de cambiar los litros a centímetros cúbicos ya queda kilogramo. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. Bueno, gracias que te diste cuenta de eso. Porque efectivamente es un error. Y creo que ya no vuelvo a usar esa cantidad hasta que, sí, ya vi dónde. Aquí. Ahora que hago la sustitución, más adelante, perdón, estoy cambiando. Ahora que hago la sustitución más adelante, creo que también los sustituí mal. Y entonces, sí, los sustituí mal. Y creo que aquí es el único lugar. Después, porque ya después uso newtons y ya los newtons está bien. Entonces, ya he hecho eso.
Déjenme nada más cambiar el lugar correcto. Ahora sí. Y ya. Entonces voy a otra vez voy a abrir el archivo correcto. Voy a compartir la pantalla. Todo el mundo me oye, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ¿Canceló? No. Sí, perdón. Perdón, estas son las cosas que repito en el pizarrón es mucho más fácil corregir, ¿no? Pero bueno. Entonces, efectivamente, su compañero hizo la observación y efectivamente me equivoqué. Son masas ya, ¿no? Entonces son 0.32 kilogramos del primer caso. Del segundo caso, si se hace el cálculo, es 0.25 kilogramos. Y del tercer fluido es 1.3 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, aquí no hay que confundirse, porque a veces uno podría pensar, dice, pero hay menos masa o sea, el fluido morado tiene menos masa que el fluido azul y debería de pesar menos, perdón. No, ojo, lo que decide eso es la densidad, ¿no? ¿Sí? Lo que decide eso es la densidad, no la masa directamente. ¿Ok? Es la razón de densidades, eso lo vimos, ¿no? Con Arquímedes. Es la razón de densidad, es lo que determina precisamente la fracción de volumen, ¿no? Pero si los fluidos son inmiscibles, quiere decir que no se van a mezclar. Bueno. Profesor. Sí. Que sí, creo que hay otro error. A ver, ¿cuál fue el otro error? El volumen está en litros y necesitamos pasarlo a centímetros cúbicos, ¿no? Para multiplicarlo con la densidad. Sí, lo hice. ¿Ah, sí? Sí, aquí en la parte de abajo, por eso estoy poniendo 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Pero lo que resulta es que la densidad está en gramos por centímetro al cubo. Entonces también tengo que transformar los gramos a kilogramos o viceversa, kilogramos a gramos, como lo quieras ver. Entonces estos dos factores se cancelan. ¿Sí? ¿Sí? Porque si tú tienes gramo por litro sobre centímetro cúbico son 1000 litros. O sea, aquí sería 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y entonces tendrías aquí gramos por 1000. Pero un gramo es la milésima parte de un kilo. Entonces se cancela 1000 con 1000 y me queda kilos. ¿Sí? Ah, sí, profesor. No, eso sí lo hice. Sí, eso sí está bien. No, está O bien. sea, Perdón. aquí lo pueden ver. 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. Uh-huh. Pero un gramo vale la milésima parte de un kilo. Entonces por eso se cancela, bueno, 1000 entre 1000 da 1 y por eso queda 1 kilogramo. ¿Ok? Profesor, gracias. ¿Sí? Bueno, ya hechas esas aclaraciones, entonces los líquidos son inmiscibles, es decir, no se mezclan. Sobre cada fluido actúa la fuerza de gravedad debido a la Tierra y fuerzas de superficie o contacto. Aquí viene una parte muy importante, por eso me gusta este ejercicio, porque si analizamos cada volumen de líquido, hay dos tipos de fuerzas que van a actuar sobre ese volumen. Unas que son las fuerzas volumétricas, es decir, que actúan sobre todo el volumen del fluido, que en este caso es la gravedad, la fuerza de la gravedad. Pero también hay fuerzas de contacto, o sea, las fuerzas que actúan en las superficies que delimitan el volumen del fluido. Hay fuerzas de contacto porque este volumen, por ejemplo, ejerce una fuerza sobre este. Y este a su vez ejerce una fuerza sobre este, pero esa es una fuerza de contacto. Lo mismo entre este y este. Y luego, el fondo del recipiente también va a ejercer una fuerza sobre este.
una normal, digamos. ¿Sí? Lo que llamamos normal, pues ahí va a estar presente. Y también este objeto va a ejercer una fuerza sobre la superficie. Y también los extremos, ¿no? Laterales del contenedor son fuerzas de contacto. Y también la parte superior, porque como esto está puesto a nivel de la atmósfera, vamos a pensar que es a nivel del mar, pues también hay una fuerza que ejerce la atmósfera sobre la parte superior del fluido, otra fuerza de contacto. Entonces, hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas volumétricas, como la fuerza de gravedad, y las fuerzas superficiales, que son las fuerzas de contacto. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver primero las fuerzas volumétricas. Pues estas son nada más el peso de cada volumen de fluido. El peso, que los voy a distinguir así, ¿no? Son los pesos asociados y que actúan en el centro de masas de cada elemento, de cada volumen, ¿no? De cada fluido. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo queda claro? Sí, Pues, profe, queda claro. Sí, ¿verdad? Claro. Esperen tantito. Esperen tantito. Perdón, ya. Bueno, estas son las fuerzas volumétricas. Ahora vamos a ver las fuerzas de contacto. Son varias fuerzas de contacto. Primero tenemos la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie del primer fluido. ¿Ok? Es una fuerza que está ejerciendo. Es como el peso, ¿no? De la atmósfera. Que esa es la que sentimos nosotros, ¿no? Nosotros sentimos ese peso encima de nosotros. No nos damos cuenta, pero está sobre nosotros. Es el peso del aire sobre nosotros, ¿no? Es una fuerza de contacto. ¿Ok? Bueno, lo estoy poniendo de una manera, hasta cierto punto inexacta, es el peso de la atmósfera. O sea, lo que quiere decir es que hay una masa de fluido, ¿no? Que en este caso está actuando en la parte superior de la atmósfera, que está actuando sobre la parte del fluido azul, y esa es la que estoy llamando esta fuerza de contacto, que le estoy diciendo, pues tiene que ver con el peso, ¿no? Que es como el caso del análisis que hicimos de la ecuación fundamental hidrostática, ¿no? Que así fue como dedujimos las cosas, ¿no? En términos de el peso de una columna, ¿no? Luego, este elemento, el azul, tiene una fuerza que está puesta aquí como un vector azul que ejerce el volumen vecino. O sea, esta es la fuerza de contacto que ejerce el volumen morado sobre el volumen azul. Y el volumen azul ejerce a su vez, bueno, primero veamos las fuerzas de contacto del volumen azul. Son dos. Es la fuerza F de la atmósfera y la fuerza de contacto del volumen morado sobre el volumen azul, que le estoy llamando contacto, vector contacto, que ejerce el objeto 2 sobre el 1. Si analizamos el caso del objeto morado, del líquido morado, pues también está la fuerza de contacto que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 y la fuerza de contacto que ejerce el líquido 3, el líquido naranja, sobre el líquido morado. Y si nos fijamos en el naranja, está la fuerza de contacto que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 3, y además está la fuerza S, que es la fuerza normal, la fuerza que ejerce la superficie sobre el líquido. También están las fuerzas de contacto horizontales. No las estoy dibujando. Ahorita las vamos a mencionar. Ahorita nada más estoy dibujando las fuerzas verticales, ¿no? Porque es sobre la cual actúa, la dirección sobre la cual actúa la gravedad. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de las horizontales. Entonces, estas son fuerzas de gravedad o fuerzas volumétricas
Se les llama fuerzas volumétricas porque actúan sobre todo el volumen del objeto. Lo que pasa es que, eso lo vieron en mecánica, todas esas fuerzas corresponden, digamos, a la fuerza de gravedad. Es como si dividieran este elemento, este fluido en muchos cubos infinitesimales de líquido, cada una tiene su peso, y si suman todas esas fuerzas, son como si actuaran en el centro de masa del líquido. Por eso es que estamos dibujando esta fuerza en el centro de masa o centro de gravedad del volumen, de cada volumen, ¿no? ¿Ok? Pero son fuerzas volumétricas, actúan sobre todo el volumen. Estas fuerzas no, estas fuerzas son las fuerzas de contacto. En mecánica ustedes vieron fuerzas de contacto también. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto. La fuerza de fricción no actúa sobre todo el cuerpo, actúa nada más en la superficie de contacto de un objeto con otro. Son fuerzas de contacto, la fuerza de fricción. ¿Ok? Bueno, aquí no tenemos fuerzas de fricción porque el fluido no está en movimiento. Pero si ahora este líquido se estuviera moviendo a lo largo de un tubo, o estos tres líquidos se estuvieran moviendo a lo largo de un tubo, entonces sí tendríamos fuerzas adicionales asociadas a la viscosidad de los líquidos, a la fricción. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profesor. Profe, vamos bien. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, En el bloque de hasta abajo, ¿no también tendría que estar la fuerza del peso? bueno, es que la separé. Estoy hablando aquí de las fuerzas de contacto y acá las fuerzas volumétricas. Entonces el peso está aquí. Esa es fuerza que actúa sobre el volumen del objeto. ¿Sí? Son las tres. Por eso es que hice la separación entre fuerzas volumétricas y fuerzas de contacto. Son diferentes. Estas son fuerzas superficiales que actúan sobre las superficies. Estas son fuerzas que actúan sobre el volumen. Por eso hice la distinción. Sobre cada fluido actúa la fuerza de gravedad debido a la Tierra y fuerzas de superficie o contacto. Las estoy separando. Y eso va a suceder siempre. Siempre que tengan ustedes un objeto deformable o un fluido, van a tener dos categorías de fuerzas. Las volumétricas, como la gravedad, o si tiene respuesta eléctrica. El material se puede polarizar, etc. Ahí aparecerá otro tipo de fuerza volumétrica. Y las de contacto que nada más se ejercen en las superficies de contacto. ¿Ok? ¿Te queda claro? Sí, profesor, gracias. Ahora, la resultante de las fuerzas se considera todas las fuerzas, ahí sí. Para aplicar la segunda ley de Newton tengo que considerar todas las fuerzas. Tengo que sumar las fuerzas volumétricas y las fuerzas de contacto. ¿Sí? Y lo que yo aprendí en mecánica es que la suma, que llamamos resultante, de todas esas fuerzas, actúan sobre el centro de masas del sistema. Es decir, podemos considerar que los tres líquidos quedan representados por un solo punto que tiene la masa total, la suma de las masas de los tres volúmenes, y sobre él actúan todas las fuerzas. Eso es algo que se demuestra, ¿no?, a la hora de estudiar la mecánica de Newton, ¿no? Entonces aquí estoy dibujando ya todas las fuerzas de contacto y las fuerzas volumétricas. Y las vamos a sumar. Eso es lo que se conoce como la resultante de las fuerzas. Y esa suma es la que va a ser igual a la masa total por la aceleración del objeto. Esa. Así es como se aplica la segunda ley de Newton, con la resultante, con la suma de todas las fuerzas. Pero se cumple la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que la fuerza de contacto, ¿no?, que ejerce, ¿sí?, el líquido azul sobre el líquido morado, o sea, C12, tiene que tener la misma magnitud, pero sentido contrario, de la fuerza que ejerce el líquido morado sobre el líquido azul. O sea,
Lo que denota aquí como la fuerza en azul y la fuerza, el vector, la flecha en azul y la flecha negra, que son las dos fuerzas de contacto, estas tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Eso es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces se cumple que la fuerza de contacto que ejerce la masa 2 sobre la masa 1 tiene que ser el negativo del vector fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2. Lo mismo pasa con las otras fuerzas de contacto, entre 3 y 2. La fuerza de contacto que ejerce 3 sobre 2 debe ser el negativo de la fuerza de contacto que ejerce 2 sobre 3. Por lo tanto, a la hora de sumar estas fuerzas, van a dar 0, ¿no? Esta más esta da 0. Y esta más esta da 0, porque tienen signos contrarios. Estas son las fuerzas internas que se cancelan a la hora de considerar el centro de masas. Y entonces nada más tenemos que considerar, ¿verdad?, las fuerzas externas. La fuerza debido a la gravedad, la fuerza normal y la fuerza que ejerce la atmósfera. Por eso es que al final nos quedamos nada más con 5 fuerzas. De las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que teníamos, a la hora de sumarlas, 4 se cancelan y nos quedan 5. Y como el objeto está en reposo, no está acelerado, estas 5 deben dar 0. ¿Cuáles son esas 5? Pues la fuerza asociada a la atmósfera. Entonces esa fuerza se ejerce en la dirección negativa del vector unitario J, y esa fuerza la calculo como presión por área, ¿no? De la definición de presión. Entonces es la presión atmosférica por el área. ¿Cuál área? Pues el área de la sección transversal del recipiente. Me están diciendo que el recipiente es un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Entonces, por eso tengo que multiplicar la presión atmosférica que estoy pensando que estoy al nivel del mar. Entonces, en pascales, o sea, newtons por metro cuadrado, esa fuerza vale 1.013 por 10 a la 5. Y luego lo multiplico por el área de la sección transversal, porque me están diciendo que es un cilindro. Es pi por radio al cuadrado. El diámetro es 20 centímetros. El radio es 10 centímetros. Y 10 centímetros es 0.1 metros. Entonces tengo pi por radio al cuadrado. Eso en la dirección J. Si hacen las multiplicaciones les da menos 3.2 por 10 a la 3 newtons. ¿Sí? La N aquí quiere decir newtons. ¿Sí? En la dirección J. Aquí queda claro cómo calculé la fuerza de contacto debido a la atmósfera. Sí, profe, está claro. Perdón, Sí. profe, ¿cuánto le dio de resultado? Muy bien. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuánto le dio de resultado? ¿Perdón? ¿Cuánto le dio de resultado, profe? Menos 3.2. Esto está aproximado, pero es menos 3.2. ¿Sí? Ok. Sí. 10 por 10 a la 3, ¿no? ¿Sí? Es que aquí queda 1 por 10 a la menos 1, y entonces queda 1 por 10 a la menos 1 al cuadrado, perdón, es 1 por 10 a la menos 2. Entonces ese menos 2 con ese 5 da el 3. Y entonces queda 1 por pi, que es 3.14, y si multiplican por 1.013 da aproximadamente esto, 3.2. Y el signo menos no es de la presión ni del área, es de la fuerza, de la dirección de la fuerza, ¿sí? Para calcular el peso, pues es la masa que ya tenía antes, ¿sí?, multiplicada por la aceleración de la gravedad. Yo estoy tomando la aceleración igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí?, por facilidad de cálculo. No 9.8, sino lo estoy tomando como 10. Entonces, como la masa era 3.2 kilogramos, pues por 10 da 30.2.
¿no? Y entonces tengo kilogramos y las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y precisamente kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿no? Entonces, aquí me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué aquí? Aquí tengo algo mal. Es la masa por 10. ¿En qué me equivoqué? Esto está mal, ¿verdad? A ver qué tengo mal aquí. Sí, le faltó el Ok. 9.8. Más bien si es 3.2, profe. Pero ¿dónde me equivoqué? Hay que regresarnos para ver cuánto valía la masa original, ¿no? Ah, sí, perdón. Es que está aquí mal equivocado, sí, perdón. La masa original valía .32, ¿sí? Ajá. Entonces, .32 por 10 da 3.2, o sea, lo que está mal es aquí. Aquí hay un errorcito. El resultado final está bien, porque .32 por 10 es 3.2, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí me explicó? Sí, profesor. La masa es .32. Entonces, .32 por 10 es 3.2. No, lo que me equivoqué es, hay un error aquí de imprenta, ¿sí? No era 30.2 la masa, era 3.2. .32, perdón. Y entonces, sí, aquí está, como que multipliqué 2 veces por 10, ¿no? Aquí. Pero el resultado correcto es este, pero bueno, luego corrijo esta falla, ¿sí? En el texto final. Sí, es un error ahí nada más de final de cálculo. El peso 2 es menos 2.5. Aquí está bien, ¿no? Porque el peso es 0.25. 0.25 por 10 es 2.5. Aquí está, 2.5. Y queda kilogramo por metro segundo al cuadrado es newtons, 2.5 newtons. Y el segundo, y el último, la masa era 1.3 kilogramos. Por 10 me da 10.3. No, que dije mal. 13, ¿no? 13, ¿sí? 1.3 por 10 es 13, ¿no? Entonces, aquí está, 13 kilogramos por metro al segundo al cuadrado, que es un newton, ¿no? Entonces, estas fuerzas también, aquí es donde hay una errata, que no va 30.2, sino va 3.2. Se metió un 0 ahí sin necesidad, pero bueno, ahorita no lo voy a modificar para no cortar porque es un error menor, o sea, a fin de cuentas el resultado final es correcto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todo el mundo cómo calculé los pesos? Sí, de Sí, acuerdo. Sí, profesor. Bueno, concordamos. ok. Y entonces, y la fuerza de contacto es una fuerza que actúa en la dirección positiva del eje Y, por eso es que va multiplicado por el vector J y le llamo S a la fuerza de contacto, ¿sí? Su magnitud. El vector es S y su magnitud es esta S de aquí. Bueno, entonces ahora voy a sumar todas las fuerzas y eso me tiene que dar 0 porque todo esto está en reposo, no está acelerado. Bueno, si hago la suma, pues lo puedo ver aquí. Es menos 3.2 por 10 a la 3 más menos 3.2 newton. Vean, hay 10 a la 3 órdenes de magnitud, ¿sí? Entre estos dos. Entonces, si se dan cuenta a la hora de sumar estos, tengo 3.2, 2.5, 13, más 3.2 por 10 a la 3 newton por el vector unitario J. Vean que como la suma de los vectores debe dar 0, a la hora que despejo S, me da menos, ¿no? Todos estos. Menos W1, menos W2, menos W3, menos F. Y todas estas fuerzas, W1, W2, W3 y F, están actuando siempre en la misma dirección, ¿no? A lo largo del eje negativo, de la dirección negativa de las Y, o sea, en la dirección menos J. Por eso es que tienen menos, 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 menos. ¿Sí? Entonces, a la hora que lo despejo y que me da menos aquí, se cancela y por eso me queda más J. Y lo que vale es 3.2 más 2.5 más 13 más 3.2 por 10 a la 3. Si hago la suma, me da todo esto. 3.218.7 newton. O sea,
El extra, el 18.7 newtons extras viene de aquí, esencialmente. 2 más 5, 7, ¿no? Más 3, 10. Bueno, hay que hacer la suma, ¿no? Creo que no me equivoqué. Creo que está bien porque es 3,200. Ah, no, es que me equivoqué, no, lo estoy sumando mal, ¿no? 2 más 3. Ya estoy como la secretaria de Economía, ¿no? Que no sabe sumar, no sabe leer cifras, ¿no? Es 3.2 más 2.5 más 13. Entonces este 3 no se le suma ni al 5, ¿no? Es 2 y 5, 7, es este 7. Luego tengo 13 más 2, 15 más 13, 18 es este. Y luego el 3,200 es este, ¿no? Entonces queda todo este valor. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces ahora sí, la presión es la magnitud de la fuerza de contacto. Esta es la fuerza de contacto, ojo. Esto es lo que nos piden. ¿Cuánto vale la fuerza de contacto? 3,218.7 newtons. ¿Sí? Ojo. El resultado es diferente si les dicen que desprecien el efecto de la atmósfera. A mí no me gusta ese enunciado del ejercicio. De hecho, en una de las ediciones del RESDE, que no recuerdo si es esta, es lo que dice: desprecie el efecto de la atmósfera. Pero cuando uno está aprendiendo no queda claro por qué hay que despreciarlo. Pues si es 3,000 newtons, ¿no? Y los otros son 3, o sea, despreciar ahí no aplica, ¿no? O sea, no se puede despreciar la atmósfera. O sea, estamos hablando de 3,000 newtons contra los pesos que son 3.2, 2.5, 13 newtons. Por eso es que yo les resolví el ejercicio con todo propósito, metiendo la atmósfera, para ver que no, el enunciado de decir desprecie la atmósfera no es correcto. No se puede despreciar. Claramente tiene un efecto mayúsculo. Comparen ustedes este valor de la fuerza de contacto con el peso de una persona. O sea, imagínense una persona que pesa 60 kilos. Es como de 300 kilos esa persona, ¿no, profesor? De 3,200. Por eso, piensa, bueno, ponlo así, o sea, si lo dividimos entre 10, son 300 kilos, efectivamente. ¿Ok? ¿Sí? Pero típicamente una persona ¿cómo se llama? Lo que les decía, ¿no? Que una persona de 60 kilos por 10 son 600 newtons, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces se ve que es una fuerza no despreciable, 5 veces esa fuerza. Ahora, ¿por qué no la vemos? O sea, diría uno, ay, pues es tremenda esa fuerza. Bueno, ojo, ahora vamos a calcular la presión. Vamos a calcular la presión. Es la fuerza que sentiría por unidad de área en el fondo del sistema. Es decir, cómo se reparte toda esta fuerza en el área. ¿Sí? Entonces ya es diferente, que es precisamente lo que nos permite distinguir. Porque si lo vemos en términos de fuerza, nos asustaríamos, ¿no? Ya es que estamos sujetos a fuerzas que son mayores que nosotros. Y, ojo, pero lo importante es la presión. Lo importante es la fuerza por unidad de área. ¿Cómo está repartida esa fuerza? Entonces aquí lo podemos ver. Si a la fuerza la dividimos entre el área, que es pi por 0.10 al cuadrado, les da 1.02432 por 10 a las 5 pascales el cálculo. O sea, esto es aproximadamente, tomando en cuenta que una atmósfera es este valor, 1.013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, si lo ponen en términos relativos a la atmósfera, estamos hablando nada más de 1.01 atmósfera, es decir, el incremento en la presión que siente alguien aquí arriba respecto a alguien, bueno, al revés, perdón. Imagínense que alguien está aquí sumergido en el fluido y se pregunta qué presión, qué
qué aumento de presión experimenta respecto a que hubiera estado hasta arriba, pues realmente, puesto en atmósferas, realmente es un 1% de la presión atmosférica. ¿Ok? Bueno, ese incremento se lo va a sentir la persona. Sí lo sentimos. Nosotros cuando nos sumergimos en una alberca sí sentimos ese cambio de presión. De hecho, no podemos sumergirnos mucho. Tenemos que tener cuidadosos, ¿no? Si no estamos preparados, ¿no? Porque todo nuestro organismo está acondicionado para funcionar a la presión atmosférica a la cual nos ubicamos, ¿no? Nuestros pulmones, nuestro corazón. Siempre hablamos de los pulmones y el corazón, que son los que más en principio se habla cuando se dice que se sube una montaña, ¿no? Y dice, bueno, hay que hacerlo cuidadosamente porque si no te da el mal de la montaña por falta de oxigenación, etcétera. Bueno, pero hay otros órganos que se afectan igual y es igual de delicado. Por ejemplo, los riñones. Los riñones sufren mucho con los cambios de presión. Los riñones manejan líquido, ¿no? Y entonces el líquido es incompresible. Entonces el cambio de presión de repente hace que aumente la presión sobre los riñones o disminuya. Entonces los riñones, al igual que los pulmones, están cambiando de forma con un líquido. Lo peor es cuando se comprimen, porque entonces no pueden comprimir el líquido y entonces eso afecta el funcionamiento de los riñones y afecta todo, afecta la presión sanguínea y todo, ¿no? Por eso cuando uno de los efectos que llaman de jet lag, uno de los efectos de viajar en avión, la gente se queja a veces de dolores de cabeza por el cambio de presión, pero mucha gente también se queja de problemas urinarios, porque empieza a tener problemas, trastornos por un rato, ¿no? Te toma como 1 o 2 días en que piensa que está enfermo porque está yendo mucho al baño. No, lo que pasa es que hubo un cambio de presión en su riñón, entonces sus riñones se están ajustando a las nuevas condiciones y eso hace que trabaje más o menos y eso afecta, ¿no? Entonces, los cambios de presión, si los notamos, en este caso lo que estamos viendo es que el cambio de presión es de apenas un 1% de la atmósfera. No es mucho, ¿no? Si Profesor, lo vemos en términos brutos de fuerzas, parece que es mucho, pero realmente la parte, digamos, instructiva es verla en términos de presión. ¿Cómo se reparte esa fuerza entre el área del contenedor? ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, yo, profesor. Sí. Quería preguntar, ¿por qué los oídos se tapan cuando subes así, por ejemplo, en avión o así? ¿También es por lo mismo? Sí, también es lo mismo, porque acuérdate que nuestros oídos eh, están conectados a todo nuestro aparato, o sea, tienen conductos hacia la garganta, ¿no? Bueno, no hacia la garganta, hacia los conductos nasales y hacia nuestra laringe, ¿no? Entonces, por eso es que de manera natural, para modular los cambios de presión en nuestros oídos, ¿no? Y entonces por eso es que suceden estos efectos, ¿no? Sí. Hace un año, en este curso, un estudiante hizo una exposición muy bien hecha sobre el funcionamiento del oído para explicar el sonido, cómo funcionaba la, la audición de nosotros, ¿no? Fue un tema que expuso y estuvo muy bien hecho y hablaba de estas cosas, ¿sí? Presentó toda la parte anatómica muy bien, del oído, como todo su funcionamiento, etcétera, y luego habló de estos efectos. ¿Sí? Entonces, a ver si alguien se anima en la parte de exposición a hablar del mecanismo de audición, porque justo ahí aparecía, y fue una de las cosas que se hablaron, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, este es un ejercicio que, como ven, es un ejercicio más allá de sustitución numérica, ¿no? O sea, no nada más se trata, o sea, si lo vemos así nada más como ejercicio de sustitución numérica, bueno, pues es calcular masas, está muy fácil, bueno, yo me equivoqué, pero es muy fácil, ¿no? Es densidad por volumen, luego hacemos el balance de fuerzas. Muchas veces en los balances de fuerza ignoramos las fuerzas de contacto, porque a final de cuentas se cancelan. Pero lo que es importante es darse cuenta que existen, que están ahí. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, si las hubiéramos ignorado, no nos hubiera afectado en nada. Porque a la hora de sumar todas las fuerzas, esas se cancelan. Y nada más nos quedaríamos con los pesos, la fuerza de la atmósfera y la fuerza que ejerce el fondo sobre el líquido, ¿no? Y entonces ahí nos quedaríamos con eso, ¿no? Y luego si todavía nos dicen desprecie la atmósfera, pues entonces quitamos la F, ¿no? Y nos quedarían 4 fuerzas. Pero ya vimos que eso es poco realista. Es poco realista, y ahí es donde ya este ejercicio no es de sustitución numérica. Es poco realista porque esa idea de despreciar, pues es poco entendible. Es más bien, si nos hubieran preguntado, calcule el cambio de presión o el cambio que experimenta respecto a la superficie, entonces ahí sí uno puede ignorar la presión atmosférica. En el sentido de que nada estamos viendo el extra que viene por la acción de las otras fuerzas, pero estrictamente hablando, decir haga el análisis despreciando la atmósfera, pues es así como, bueno, está bien, entonces el análisis vale, pero en el vacío, ¿no? ¿Ok? Bueno. Y no es que le tengamos horror al vacío, ¿no? Pero no es una situación realista. O sea, ¿cuál es el problema de considerar la atmósfera? Evidentemente es una cuestión numérica. El decir desprecie la atmósfera a lo que se refiere es quite el efecto de la atmósfera para que haga el balance exclusivamente de las fuerzas. Y de hecho, si ven el resultado del libro, es lo que da. El resultado que da el texto es precisamente 18 newtons. Sí, pero ese es el exceso, ¿no? O sea, pero hay 3.200 newtons que es difícil despreciar, ¿no? Y es mejor ponerlo en términos de la presión, porque ahí es más claro ver cuánto está cambiando la presión en el fondo del recipiente respecto a la parte superior del recipiente por la acción de los pesos del fluido, esencialmente, ¿sí? Y por la acción, ¿sí? Bueno, esencialmente por la acción de los pesos del fluido. Bien. ¿Dudas sobre este ejercicio? Entonces, en un examen siempre vamos a tener que tomar en cuenta la atmosférica, ¿verdad, profesor? Pues ya les diría, yo ya les pondría, pero lo que yo les ofrezco, o sea, les garantizo es que no les voy a poner enunciados confusos. Ok. O sea, en todo caso les diría, considere que no está presente la atmósfera, que sería más adecuado, ¿no? Sí. Haga el cálculo sin atmósfera. Bueno, está bien, entonces ya uno hace el cálculo y le sale a uno 18.7 newtons. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar al otro ejemplo. El otro ejemplo de hidrostática es una caja en forma de cubo que flota en mercurio con una cuarta parte de su volumen sumergido. Si la caja se llena completamente de agua, ¿cuál será el valor de su volumen sumergido? Es un ejercicio del Resnick también. O sea, lo que tenemos aquí es que tienen mercurio, el elemento químico Hg, ¿no? Y ponen una caja vacía, eso no lo dice claramente, ¿no? De hecho, en el enunciado dice un cubo flota en mercurio. Yo le cambié el enunciado y le puse una caja en forma de cubo para que sea claro. Porque dice, un cubo flota en mercurio y luego se llena de agua. Bueno, pues es mejor si uno dice una caja o un recipiente en forma cúbica, se pone en mercurio y entonces una parte del
de la caja se sumerge y la otra parte queda arriba, ¿no? Nos dicen que la parte que se sumerge es una cuarta parte, ¿no?, de su volumen. O sea, la caja tiene un volumen y la cuarta parte es la que se sumerge en mercurio. Y ahora, si la caja se llena completamente de agua, ¿cuál será el valor de su volumen sumergido? O sea, si le llenan de agua aquí, se va a hundir un poquito más. Entonces lo que quieren saber es cuánto vale ese nuevo volumen sumergido. Es decir, le ponen agua y entonces se sumergió, ¿no? ¿Sí? Un poquito más, ¿no? Esto es bastante claro, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, eso es lo que nos piden resolver. ¿Cuánto más se está hundiendo, no? Bueno, pues es Arquímedes con Newton, ¿no? Es decir, cuando la caja no está sumergida, sabemos que actúan dos fuerzas sobre la caja. El peso de la caja, que le estoy llamando WC, y la fuerza de empuje producto del peso del fluido desalojado por la caja, ¿sí? Ojo, aquí a lo mejor el dibujo es engañoso. Está claro que a la hora que ponemos aquí en estos dibujitos que estamos poniendo aquí hay mercurio, quiere decir que el mercurio no está dentro de la caja, ¿cierto? ¿Sí? Y no dice. Sí, Está sí, sí. alrededor de la caja, ¿no? Para que no parezca, ¿no? Bueno, entonces el principio de Arquímedes me dice eso, ¿no? Que el empuje es igual al peso del fluido desalojado en la dirección contraria al peso. Y si la caja está en equilibrio, pues estas dos fuerzas se cancelan. Da cero. ¿Ok? Entonces el empuje es igual al menos el peso del fluido desalojado. El peso del fluido desalojado, pues lo podemos calcular porque la masa es densidad por el volumen. ¿Pero cuál volumen? El volumen del fluido desalojado, o sea que es una cuarta parte del volumen de la caja. Estoy suponiendo que el volumen de la caja es B. Entonces, si yo aplico esta fórmula, que es calcular el peso del fluido desalojado, tengo un signo menos por el principio de Arquímedes, y luego tengo otro signo menos por la dirección de los vectores, menos J. Luego calculo la masa, densidad por volumen, pero en este caso es densidad por B entre 4, porque el volumen que entra aquí es el volumen del líquido desalojado, que es B cuartos, y por la aceleración de la gravedad. Entonces se cancelan los dos signos, me queda la densidad del mercurio, me queda B por G entre 4, en la dirección J, donde B es el volumen de la caja. ¿Okay? Les repito, lo que me están diciendo es que la caja sin agua se sumerge un cuarto de su volumen. Ese un cuarto de su volumen era un volumen que ocupaba el mercurio. Y lo que dice Arquímedes es que el peso de ese volumen desalojado es igual a la fuerza de empuje. Entonces, precisamente aquí lo calculamos. Masa por aceleración de la gravedad, masa es densidad por el volumen, pero ¿de quién? Del fluido desalojado. Y entonces, si el objeto se sumergió a un cuarto de su volumen, quiere decir que el fluido desalojado fue un cuarto de ese volumen. Esa es la fuerza de empuje. Por lo tanto, la suma de las dos fuerzas da esta ecuación. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Claro. Principio de Bien. Arquímedes. ¿Sí? Es lo que estoy usando. Ahora vamos a hacer el análisis cuando el otro caso, ya llené de agua la caja. Bueno, se sigue cumpliendo el principio de Arquímedes, nada más que ahora la caja pesa más. Porque no solamente tiene su peso, sino tienen el peso del agua, de todo el líquido que está dentro de la caja, ¿no? Entonces tienen dos pesos más un nuevo empuje. Va a haber un nuevo empuje porque ahora la caja se va a sumergir más, porque va a pesar más y por lo tanto
se va a desplazar más mercurio. Y al desplazarse más mercurio, entonces quiere decir que el empuje va a cambiar, porque el empuje, de acuerdo a Arquímedes, es el peso del volumen de líquido, o sea, de mercurio, desalojado. Bueno, entonces otra vez, hacemos el análisis. El empuje es menos, este signo menos es porque va en la dirección contraria al peso, ¿no? El peso del mercurio, pues es una fuerza siempre dirigida hacia la superficie de la Tierra. El empuje es una fuerza de flotación, va en la dirección contraria. Entonces, este signo menos es lo que quiere decir, que son dos vectores apuntando en dirección opuesta. ¿Cuál es el peso del volumen desalojado? Ah, pues es, otra vez, lo que se desalojó fue el mercurio, ¿no? Entonces, la densidad del mercurio por ese volumen desalojado. B' le estoy llamando. ¿Sí? Por la aceleración de la gravedad. Masa por aceleración de la gravedad. Se cancelan los signos y me da este resultado. El peso extra debido al agua, pues es la masa de agua por la aceleración de la gravedad. La masa es la densidad del agua por el volumen, pues el volumen de la caja. Claro, aquí tengo que hacer una aproximación. Ustedes dirían, bueno, no, es que no es exactamente el volumen, tendríamos que quitarle el volumen que ocupan las paredes del recipiente. Bueno, esa es la aproximación que estoy haciendo. No estoy considerando ese efecto, lo estoy considerando despreciable. Estoy considerando una caja muy finita, ¿no? De paredes así muy finitas, ¿no? Entonces no tendría que meter esa corrección. La tendría que meter si las paredes fueran muy gruesas, ¿no? ¿Ok? Entonces sí tendría... El problema se podría presentar a una confusión porque el volumen que desaloja la caja es el volumen asociado a toda la caja, no nada más a lo que está dentro de la caja. Entonces, en este sentido, este cálculo de aquí, alguien podría argumentar, bueno, eso es mucho, ¿no? Porque no es todo el volumen de la caja, ¿no? Es el volumen menos, hay que quitar el volumen que ocupan las paredes. Bueno, entonces ahí es donde tengo que decir, esto es una aproximación. O sea, ahí sí puedo hablar de despreciar. Ahí sí, ¿no? Si las paredes son muy delgadas, o sea, son de poco espesor, sí puedo suponer que el volumen que ocupan las paredes es despreciable respecto al volumen total de la caja. Si la caja es grande. ¿Okay? Ahí sí tiene sentido hablar de despreciar, porque sí se cumpliría. Bueno, entonces ahí sí, aquí sí cabe ese verbo, entonces aquí sí, aquí esto es cierto, despreciando el volumen de las paredes, ¿no? Entonces la masa de agua sería la densidad del agua por el volumen por la aceleración de la gravedad. Entonces meto todo esto en esta ecuación, me queda, el peso de la caja sigue siendo el mismo. Este es el peso de la caja sin nada. Es el mismo que aparecía aquí antes, ¿no? Luego el peso extra que gana la caja debido al agua, ya lo estoy haciendo aquí, explícito. Y luego el empuje, que está asociado con el volumen del fluido desalojado. Entonces tengo dos ecuaciones. La ecuación antes de ponerle agua y la ecuación después de ponerle agua. ¿Ok? Bueno, Sí. entonces, si tengo estas dos ecuaciones, lo que puedo hacer es despejar el peso de la caja de ambas ecuaciones e igualar, ¿no? Lo que resulta. ¿Están de acuerdo? O restar estas dos ecuaciones para cancelar WC. Lo que quisieran, ¿no? ¿Sí? Si hago eso, pues me queda esta ecuación. Lo podemos ver, ¿no? Es decir, si desprecio de acá, me queda, si despejo de acá WC, me queda menos ρ, menos la densidad del mercurio por BG entre 4, que es esto, por J. Y eso es igual, y de aquí también despejo. Rho de agua BG menos rho de mercurio BG. Ay, perdón. Aquí está. Igual el peso de la caja, ¿no? Es el mismo. El peso de la caja. Sin nada es el mismo, ¿no? Bueno, ya lo que sigue es que se cancelan
todo lo que tiene que ver con aceleración de la gravedad se cancela el vector J, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto vale B', ¿no? Entonces por eso despejo este término. Por ese término lo pasé del lado izquierdo y este término lo pasé al lado derecho. Y ahora divido entre el volumen de la caja. Esto me daría la fracción de volumen de la caja sumergida. Entonces, al dividir por volumen, me queda ρ de agua más ρ de mercurio entre 4 entre ρ de mercurio. Y ya dividido entre ρ de mercurio, me queda ρ de agua entre ρ de mercurio más 1/4. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del mercurio es 13.534 gramos por centímetro al cubo. Si este factor se lo suman a 1/4, les da aproximadamente 0.3238. ¿Sí? Sí, porque este 1/4 es 0.25. Y 1 entre 13.5 es como 0.07 aproximadamente. Entonces eso les da 0.32. O sea, sin líquido, B' entre B vale 0.25. Sin líquido. Y con líquido, B' entre B vale 0.32. O sea, aumentó la fracción de volumen sumergida, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque le añadieron agua. Pero como el mercurio es muy denso, vean que el cambio no es muy notable, ¿no? Es apenas una pequeña fracción, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Vamos bien, No, profe. quedó claro. Quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno. Pues aquí se queda la clase. Son estos los dos ejercicios que había diseñado para esta clase, explicando cómo se aplican las leyes de Newton, viendo esto de las fuerzas de contacto, viendo lo del principio de Arquímedes. Entonces, en las siguientes clases vamos a hacer ejercicios que ya involucren también la conservación de masa y la parte dinámica. ¿Ok? Sí, profesor. ¿De acuerdo, profe? Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles. Perfecto. Sí. Vayan estudiando. Gracias, profesor. Muy bien, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.